En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos lo regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, como el apóstol invitando sobre todo a aquellas personas que por dada circunstancia están enfermas. El apóstol dice: ¿está sufriendo alguno de vosotros? Que rece. Esta invitación es una conformidad con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida no comprendemos los planes que Dios tiene para nosotros? Y el sufrimiento es parte de nuestra vida, no porque queramos el sufrimiento en sí mismo, o porque somos masoquistas que queremos sufrir, no, sino porque el sufrimiento es una oportunidad que nos permite acercarnos a Dios. Pero el que está sufriendo, el que está enfermo, no está solo, y por eso dice el apóstol que si está enfermo alguno de vosotros, que llame a los presbíteros de la iglesia. La palabra presbiteroi es una palabra griega que significa ancianos, y es con lo que se designaban a los ancianos, pero después la comunidad cristiana fue comprendiendo y fue designando a los ministros del Señor que dirigían las comunidades cristianas. Por tanto, es lo que nosotros hoy llamaríamos sacerdotes. Y dice el apóstol: llame a los presbíteros de la iglesia que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. El día de Jueves Santo el obispo bendice los santos óleos, bendice el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Y cuando hace la oración sobre el óleo de los enfermos, dice el obispo que este óleo se convierta para nosotros en óleo santo, que reconforte el cuerpo de aquellos que con él van a ser ungidos. Por tanto, vemos hoy evidentemente que el apóstol está llamando a la institución de la unción de los enfermos que Jesucristo ha hecho. Recordemos el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús manda a los discípulos, a sus apóstoles, a que vayan y unjan a los enfermos con óleo. Por tanto, cuando nosotros pedimos que el sacerdote llegue a dar la unción de los enfermos a un enfermo, estamos pidiendo que va la oración de toda la iglesia, que se manifiesta justamente en que pide y ora por nuestro hermano o nuestra hermana que está sufriendo, para que el Señor la reconforte. Y dice el apóstol Santiago que la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. En realidad, el verbo griego que utiliza el apóstol Santiago significa lo levantará, que no solamente se entiende en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Es decir, que esa oración del sacerdote, la oración del presbítero sobre el enfermo, levantará física y espiritualmente, pero sobre todo espiritualmente, y si es la voluntad de Dios, también físicamente. Por tanto, hermanos, no hemos de esperar hasta en el último momento para llamar al sacerdote, sino hemos de acudir con prontitud cuando uno de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, está enfermo, ya sea tiene que ser una enfermedad grave, una enfermedad que, pues, para que nosotros podamos llamar al sacerdote para que vaya y le administre el sacramento de la unción de los enfermos. Y por tanto, dice: la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido algún pecado le será perdonado. Esto es una muestra del amor de Dios, que no deja solo a los que sufren, que no abandona a los que están sufriendo, a los que están enfermos, o a los que por la edad están sufriendo enfermedades, sino que es la oración de la iglesia que pide al Señor que reconforte a este hijo o a esta hija suya. Por eso
Queridos hermanos, también escuchamos hoy como el apóstol Santiago dice que si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Hemos de anunciar a Jesucristo. Hemos de anunciarlo con nuestra vida, pero también con nuestras palabras. Y hemos de anunciarlo para que otros lo conozcan, no solamente por el beneficio que nosotros podemos obtener al conseguir que un hermano nuestro se convierta, sino porque es el celo por el reino de Dios el que nos debe mover para que todos conozcan a Jesús, para que todos le amen, para que todos le sigan, para que todos le respondan con una actitud de agradecimiento, reconociendo que Jesucristo es el Señor, que todos lo hemos recibido de Él y que por tanto nuestra vida tiene que hacer una respuesta de agradecimiento, viviéndolo siempre como una actitud de que el Señor nos ha amado primero. Y luego hemos escuchado también en el Evangelio cómo el Señor dice, dejad que los niños se acerquen a mí. La Iglesia rápido comprendió en los primeros siglos la necesidad de impartir el sacramento del bautismo a los niños, porque hoy escuchamos que muchos padres, que muchos papás dicen que no, yo esperaría que mi hijo sea grande para que tome la decisión. No es ese, porque yo agradezco a mis papás que el mejor regalo que ellos me han dado ha sido el don de la fe, que han sido el don de la fe, y no me preguntaron, pero ahora que ya soy mayor, ahora que ya soy grande, yo les agradezco este regalo grande que me han dado. Por tanto, nosotros no hemos de ser un obstáculo para que estos niños reciban la gracia de Dios, sino cuanto antes acudir para que se les administre el sacramento del bautismo. Porque el sacramento del bautismo no solamente nos hace hijos de Dios, nos quita el pecado original, sino que nos hace vivir una nueva vida. Por eso el bautismo es reconocido como una nueva regeneración, una nueva vida en Cristo. Comenzamos a vivir en Cristo. Por eso pidamos hoy la gracia al Señor, que nos conceda la gracia sobre todo de orar por los enfermos, pero también de acudir a los ministros de la Iglesia, a los sacerdotes, para que vayan y administren el sacramento de la unción de los enfermos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que están enfermos. Y también para que no seamos nosotros obstáculos y dejemos que los niños se acerquen a Dios, para que comiencen desde ya, lo más pronto posible, a vivir una nueva vida en Cristo, no porque tengan pecados personales, sino para que el Señor les infunda en ellos su espíritu y comiencen a vivir ya desde ahora y comiencen a tener en su corazón la semilla de la fe. Pues esta gracia le pedimos al Señor, que así sea.